Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos una vez más conectados en nuestro discipulado de día viernes. En esta noche venimos con un tema bien particular porque sabes que Jesús no solamente nos salvó, sino que vino a enseñarnos cómo vivir en un reino que no es de este mundo. Y para poder comprender lo que es el reino de Dios, vamos a compartir algunas escrituras y vamos a tratar de visualizar de forma conjunta qué nos dicen las escrituras de lo que es el reino de Dios. El Señor se valió de muchos recursos. Un recurso del cual Él se valió para poder enseñarnos del reino es de las parábolas. Y podemos ver que el Señor utilizó las parábolas con tres propósitos pedagógicos. El primero era revelar y ocultar la verdad. ¿Cómo es eso? En Mateo 13, del verso 10 al 17, Él le dice, los discípulos del Señor le preguntan y le dicen, ¿por qué hablaba en parábolas? Y Él respondió citando al profeta Isaías. Él estaba indicando que las parábolas eran una forma de revelar la verdad a quienes estaban buscándola, pero ocultándola para aquellos quienes la estaban despreciando. Y dice en el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo él les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, oiréis con los oídos y no entenderéis, y veréis con los ojos y no veréis, porque el corazón de este pueblo, creo que aquí está la clave, se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni comprendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí es importante pensar qué tipo de oyentes somos. ¿Somos aquellos oyentes que están dispuestos a escuchar la verdad, a indagar la verdad, a escudriñar la verdad? ¿O solamente queremos ser de estos oidores sin mayores compromisos? Creo que en esta generación el corazón de muchos se ha engrosado a oír la verdad, como hemos podido compartir en discipulados anteriores. Muchos lo han engrosado por causa de la maldad, pero este es el tiempo de que nosotros como hijos de Dios deseemos entrar en el reino, conocer el reino y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, vemos que uno de los propósitos es para revelar y esconder al mismo tiempo la verdad. El segundo propósito es para hacer que el mensaje fuera más accesible. Una particularidad de las parábolas es que eran historias simples y cotidianas. Entonces el Señor tal vez en este tiempo, si Él se hubiese manifestado en nuestro tiempo, Él nos hubiese hablado de cosas que estaban a nuestra mano, que son comprensibles a nuestro entendimiento. Él utilizó la agricultura, Él utilizó los campos, Él utilizó las bodas, Él utilizó lo que era en ese tiempo la servidumbre, los talentos, utilizó los ejemplos de las monedas que habían en ese tiempo, las personas que existían en ese tiempo, me refiero a profesiones, oficios. Entonces vemos que él lo que quería hacer era que este mensaje tan elevado del reino fuera a la vez comprensible y aterrizado, porque muchas veces nosotros hacemos el reino de Dios tan lejano, pero el Señor dice que el reino de Dios está en medio de nosotros. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos utilizar este recurso. Hay muchos
que a lo mejor no tienen educación, no han aprendido a leer, no han aprendido a escribir. Y esta es una forma que también nosotros podemos, a través de historias bíblicas, poder llevar el mensaje. Entonces, vemos que conceptos espirituales sumamente profundos pueden ser enseñados de una manera tangible, una manera alcanzable. Otro de los propósitos que tenían las parábolas que utilizó el Señor para enseñar del reino es para provocar reflexión y pregunta. El Señor Jesús estuvo en el templo a esa edad de los 12 años y Él dice que Él sorprendía a los hombres que estaban alrededor de Él con sus preguntas. Él hacía preguntas siendo muy niño y Él entendía que su padre le había dado la misión de estar en los negocios de su padre. Entonces, vemos que las preguntas son sumamente útiles. Muchas veces nosotros, cuando compartimos del reino de Dios, tratamos de hablar nosotros, tratamos de explicar nosotros, pero qué más valioso es para la gente es que tú puedas hacerle una pregunta y ellos puedan ir respondiendo, porque para una persona es mucho más valiosa lo que él entiende, lo que él o ella tiene para decir. Por eso, como un consejo, es sumamente importante que podamos también nosotros utilizar preguntas, que sigamos el ejemplo del Señor. Entonces, en estas parábolas, el Señor introducía muchas preguntas que hacían reflexionar, que hacían pensar a la gente. Y pensar profundamente sobre el mensaje que él estaba transmitiendo, ¿sí? Porque las personas se involucran mucho más en el proceso de aprendizaje cuando buscan respuestas a las preguntas espirituales que nosotros podamos hacer y que el Señor hizo en las parábolas. Vemos también que el Señor utilizó las parábolas para enseñar de manera simbólica. Y esto hacía que la enseñanza fuera más visual, más entendible. Hay muchas imágenes, muchas metáforas que ayudan a entender también de manera más fácil lo que son los principios del reino. O sea, de hecho, que el Señor hable de su venida, de su rey, de todo lo que es Dios, Él lo compara con un reino. Y como hablábamos en el discipulado anterior, tal vez para nosotros en este tiempo es un poco lejano lo que es la monarquía, aun cuando tenemos, ¿cierto?, los reyes en Inglaterra, en Europa. Entonces, tenemos cierto entendimiento de lo que es un reino, pero en el tiempo que vino Jesucristo, sí existía de forma muy fuerte lo que era la monarquía y los imperios. Entonces también otro propósito que tenía el Señor al utilizar las parábolas era el confrontar, pero de forma indirecta. Hay un ejemplo en Mateo 21, del verso 33 al 46, que él estaba señalando a los líderes religiosos. Él estaba confrontándolos, pero de una forma indirecta. Les cuenta una historia y dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Aquellos que habían rechazado al hijo, aquellos que habían matado al hijo, golpeado al hijo. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Se fijan? Ahí utilizó una parábola del Señor de la viña para reprender a los religiosos de su tiempo. Entonces, quiero que también veamos algunas características del reino. El reino de los cielos requiere un fruto, porque él dijo que produzca los frutos de él. Uno de los frutos de estar en el reino de Dios es la obediencia. Y el Señor muy claramente lo dijo en Mateo 7:21.
Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre se revela de distintas formas, se revela a través de la Escritura, se revela a través de nuestros padres, se revela a través de nuestros pastores. Entonces es importante que nosotros podamos tener un corazón obediente a oír y obedecer la voz de Dios, porque no solamente basta con decir Señor, Señor, sino que tiene que haber una obediencia de por medio. También un fruto del reino son las obras de justicia. ¿Cómo así? El Señor en Mateo 5:20 les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo 25, verso 34 al 36, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínate, desde la fundación del mundo está preparado el reino para nosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Vemos que el fruto del reino es las obras de justicia, que se manifiestan en estas obras, en poder estar con las viudas, en poder suplir para los huérfanos, el tener ocupación de ellos, es nuestra responsabilidad. Eso no es solamente algo que puede uno hacer porque es de cierta religión o creencia, sino que está sumamente ligado a un principio del reino que es la justicia de Dios. Vemos también que el reino de Dios está como un fruto, tiene la fe. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Te fijas que el reino de Dios requiere de nuestra fe, que creamos en el Evangelio, que creamos en Jesús, que pongamos nuestra confianza en Jesús. Jesús vino a padecer por nosotros. Él cargó, dice la Escritura en Isaías 53, nuestros pecados, nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y no solamente eso, sino que por su llaga fuimos nosotros curados. Tuvimos ese acceso a nuestro Jehová Rafa, a nuestro Jehová que sana, que restaura. Y Dios quiere restaurarte. Una señal del reino es que nosotros comenzamos a ser sanos. Comenzamos a ser sanos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Así que yo te animo a buscar estos frutos del reino. Y quiero ahora que podamos ver de forma sinóptica lo que es el Evangelio del Reino en los 4 Evangelios. Por ejemplo, en Mateo, tú no sé si lo sabes, pero en todo lo que son los Evangelios, cada uno de los escritores de los Evangelios tuvo una audiencia. Su mensaje estaba orientado a una audiencia y destacaba una cualidad del reino, una característica del reino. Yo lo aprendí de esta forma. Es como que ocurre un evento y hay 4 testigos. Entonces, el testigo que está allá a la derecha, al fondo, va a poder relatar una parte. Hay otras partes en que se van a cruzar los testimonios, pero hay otras que se van a complementar porque son 4 visiones del mismo acontecimiento. Y también depende la audiencia a quien estaba orientado el mensaje, la importancia que se le daba a esa audiencia del mensaje. Así vemos que en Mateo el reino se le llama el reino de los cielos. Todos los otros evangelios le nombran el reino de Dios, pero Mateo le llama el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la audiencia de Mateo era una audiencia judía. Entonces, el judío evitaba usar el nombre de Dios. Entonces lo reemplaza por los cielos, como un sinónimo.
¿Cómo es visto el reino de Dios según Mateo? El reino de Dios en el Evangelio de Mateo habla mucho de la soberanía de Dios y que se establece en la vida de los creyentes. El reino de los cielos es accesible. ¿De qué forma? A través de un corazón puro. Ahí en Mateo tenemos lo que son las bienaventuranzas y que nos indica el Sermón del Monte, cuáles son lo clave, lo necesario para entender, entrar y vivir en el reino de Dios. Algunas palabras que encontramos en Mateo son bienaventuranza, justicia, pureza, obediencia, transformación interior. Entonces, para que tengamos un panorama de lo que es el reino de Dios en Mateo. Ahora en Marcos, ¿qué pasa con Marcos? Marcos sí le llama el reino de Dios y que está presente, está asociado a su llegada con el comienzo del ministerio de Jesús. Marco, él dice que el reino está cerca y debe ser recibido con fe y con arrepentimiento. Ese es un rasgo que destaca mucho Marco. La proclamación del reino es urgente en Marco. El arrepentimiento es esencial para entrar en el reino y también vemos que Marco destaca mucho lo que son los milagros del Señor y las señales como una evidencia que son las credenciales de este reino. Algunas palabras que se resaltan entonces en el Evangelio de Marco referente al reino es arrepentimiento, fe, urgencia, conversión, milagros. El Evangelio es la buena nueva. Vamos entonces con Lucas. Para Lucas, el reino de Dios se menciona como una realidad tanto presente como futura. Él destaca este aspecto del reino de la venida de Cristo, ¿cierto? Dice, el reino de Dios está cerca y debe ser recibido. Perdón, me fui para arriba. El reino de Dios es accesible, especialmente para los pobres y marginados. Él le da mucho énfasis a esto. En las parábolas de Lucas se muestra cómo los valores del reino desafían las estructuras sociales y la justicia terrenal. Algunas palabras claves de Lucas son misericordia. El reino es para todos. Hay amor hacia los pobres, a los marginados, la fe y la justicia social. Y finalmente para Juan, el reino también se llama el reino de los cielos, el reino de Dios, y habla de la vida eterna. Para Juan relaciona mucho lo que es el reino de Dios con la vida eterna, con el conocimiento de Jesús y el Padre. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo a quien tú has enviado, refiriéndose al Señor Jesús. Esta vida eterna se recibe a través de una relación íntima con Jesús. Y Juan indica que Jesús revela el reino a través de su identidad como el Hijo de Dios. El reino de Dios es espiritual, es interior y se experimenta a través de Cristo. Entonces las palabras claves de Juan son una relación con Dios, fe, conocimiento íntimo, nacimiento, nuevo nacimiento y verdad. Esas son las palabras claves que ellos utilizan. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Te fijas? Ahí está, palabra clave, obediencia, tener motivos interiores puros, buscar el reino de Dios primero, no ir tras añadidura, no ir tras lo que corre toda la gente, sino que Dios sea el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, y que nuestro corazón y todo nuestro sentir sea para agradarlo a Él. Un versículo clave de Marcos es Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Para Lucas podemos citar Lucas 17, verso 20 al 21, que dice, y habiéndole preguntado los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está
entre vosotros. Y bueno, y en Juan, podemos referirnos a Juan capítulo 3, verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También vamos a citar algunas parábolas que el Señor preparó, que el Señor expuso a su audiencia en ese tiempo. Está la parábola del sembrador, que habla brevemente de lo que es la semilla del reino y cómo ésta es recibida de manera distinta de acuerdo al corazón. Se presenta como un sembrador, el reino de Dios como un sembrador que sale a sembrar, que esparce la semilla. Nosotros estos días fuimos a evangelizar a la calle y nos pudimos encontrar que la misma palabra, algunos corazones están muy receptivos, muy dispuestos, pero también hay otras tierras que se han endurecido. Entonces, esto a nosotros también nos da tranquilidad porque el Señor desde un comienzo también nos dijo que hay distintas tierras y no por eso dejamos de sembrar, no porque nos encontremos con corazones duros, con tierras que se han endurecido, sino que seguimos sembrando, creyendo que nuestra función, nuestra responsabilidad es lanzar la semilla. No preocuparnos de en qué tierra va a caer, porque eso ya no pasa por nosotros, ya no es nuestra responsabilidad, sino que entregar la semilla del reino. Eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 13 del verso 1 al 23, en Marcos capítulo 4 del verso 1 al 20 y Lucas capítulo 8 del verso 4 al 15. O sea, esta parábola la puedes encontrar en estos tres evangelios. También está la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Quién no ha escuchado esta parábola, cierto? Y vemos que esta parábola, el propósito de esta parábola es enseñarnos que va a crecer junto el trigo con la cizaña. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta cuando venga Cristo y Él sea el que coseche. Él sea el que separe el trigo de la cizaña. Nosotros tenemos que tener cuidado porque si nosotros nos creemos los cosechadores y tratamos de hacer esta separación, es probable que pasemos a llevar trigo. Así que el Señor nos libre a nosotros de hacer esta separación y nos dé la sabiduría que necesitamos para poder hacer todas las cosas en la gracia de Dios. Saber que cuando venga Cristo es que se van a revelar las intenciones del corazón. Creo que muchos errores que hemos cometido en la iglesia es nosotros juzgar a las personas. Y muchas veces cuando se van las personas decir, era la cizaña. Cuando la Escritura nos enseña que el trigo y la cizaña van a siempre estar juntos. También vemos la parábola de la semilla de mostaza como algo que nos quiere enseñar que el reino de Dios comienza como algo muy pequeño, pero que crece, porque la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero llega a ser uno de los arbustos más grandes de la tierra. Entonces no menospreciemos lo pequeño, no menospreciemos los pequeños comienzos, porque el reino de Dios es un reino que se expande y que crece de la manera que Dios permite que crezca. Esta parábola está en Mateo capítulo 13, verso 31 y 32, en Marcos capítulo 4, verso 30 al 32 y Lucas capítulo 13, del verso 18 al 19. La de la cizaña no te la di, pero está en Mateo 13, verso 24 al 30 y el verso 36 al 43, si lo quieres anotar. También está la parábola de la levadura. Y aquí entendemos que el reino de Dios se extiende y transforma desde dentro, ¿ya? Y es de una forma sutil y poderosa. Esto está en Mateo 13:33 y en Lucas 13, capítulo 13, versos 20 al 21. Está la parábola de la perla de gran valor, la parábola del tesoro escondido. Yo las encuentro un poquito parecidas las dos. En la parábola de la perla de gran valor vemos que
el reino es importante y tiene un valor, es valioso y que alguien está dispuesto a venderlo todo para obtenerlo. Eso está en Mateo 13, del verso 45 al 46. Y la parábola del tesoro escondido dice que es tan valioso este tesoro, este reino, que quien lo descubre está dispuesto a renunciar a todo lo demás. Y sí o no que necesitamos que se nos revele el reino de esta manera. El valor que tiene, que le demos el valor que tiene para que estemos dispuestos a renunciar a todo. La parábola de los obreros en la viña, el que había mencionado anteriormente. Y esta parábola, no, esta es otra parábola, perdón. La parábola de los obreros de la viña nos enseña que el reino de Dios no depende de los méritos humanos, sino de la generosidad de Dios. Aquí habla cuando unos obreros primero llegan tempranito a trabajar y se les ofrece un salario, y llegan otros que llegan a la última hora y se les ofrece un salario, y resulta que el dueño de la viña les paga a todos iguales. Los que llegaron primero reciben el pago después y piensan que van a recibir más dinero que los que recibieron a la última hora. Pero el Señor dice, yo puedo hacer lo que quiero con mi reino. Y si a mí me parece que los postreros sean primero, ¿tienes algún problema de mi generosidad? ¿Acaso no acordé yo contigo en esto? Entonces eso nos da a entender que este reino es tan distinto, no es por méritos humanos. Y esa está en Mateo capítulo 20 del verso 1 al 16. ¿Cuál es la idea? Que tú puedas también ir introduciéndote en cada una de estas parábolas para entender un poco más lo que es el reino de Dios. También está la parábola de la gran cena y muestra que el reino de Dios está abierto para todos. Se me olvidó, tenía un parte de matrimonio que me regalaron. Y este es un parte de matrimonio que nos regalaron de una visita que tuvimos de Estados Unidos. Este predicador se dio el trabajo de mandar a imprimir estos partes del matrimonio y tenían un texto del libro de Apocalipsis en donde indica que las bodas del Cordero están preparadas y cada uno de nosotros está invitado a participar de esa boda. Entonces, nosotros también tenemos que entender que somos enviados por Dios a hacer llegar las partes, a hacer llegar las invitaciones, porque Dios quiere que todos participen de esta boda. A todos les tiene que llegar la invitación. Y eso está en Lucas capítulo 14, del verso 15 al 24. También está la parábola de la oveja perdida y muestra cómo el reino de Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. Aquí nos abre una dimensión para conocer lo importante para Dios, que es cuando una persona se arrepiente. Hay mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que están congregándose y que ya son salvos. Entonces, aquí podemos entender cuál es el corazón de Dios, cuál es la prioridad de Dios y poder responder a ese llamado. También tenemos la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32, donde nos enseña la misericordia y el perdón de Dios, donde nos muestra el corazón de Dios como Padre que recibe con gozo a los que se arrepienten y regresan a Él y se vuelven a Él. Si tú quieres escuchar una predicación de la parábola del hijo pródigo, te invito también a acceder a nuestra página de Facebook. Ahí hay un mensaje del domingo pasado, creo que es el domingo 3 de noviembre, en donde estuvimos también compartiendo de esta parábola. También está la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, y aquí una vez más Dios nos vuelve a hablar de este amor al prójimo, de cuidar del prójimo, que es algo fundamental en el reino. Y podemos aquí, a través de esta parábola, entender quién es nuestro prójimo.
También en Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Mi deseo es poder introducirme junto contigo en la parábola de las 10 vírgenes y en la parábola de los talentos, pero eso lo vamos a dejar para un siguiente discipulado. Quería primero que entendiésemos cómo es que funcionan las parábolas, por qué el Señor nos habló a través de parábolas y cómo ellas nos revelan el reino. Pero básicamente la parábola de las 10 vírgenes nos enseña de la necesidad de estar preparados y vigilantes para el reino de Dios. Y la parábola de los talentos nos habla de ser fieles con todo lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado. Bien, entonces, vimos ahora, ¿cierto?, en los evangelios, pero vemos que el reino de Dios también lo encontramos en las epístolas y en el Antiguo Testamento. En las epístolas se ve el reino de Dios, se profundiza en la realidad espiritual del reino y cómo afecta en forma práctica a los creyentes. El reino de Dios es espiritual y presente en los creyentes, como punto 1. Entonces, en la epístola se destaca que el reino de Dios no es de este mundo, de la misma manera que los reinos terrenales. O sea, a diferencia de los reinos terrenales, el reino de Dios no es de este mundo, sino que es un reino de Dios que se manifiesta en aquellos que viven bajo la soberanía de Dios. Por ejemplo, Pablo en Romanos 14:17, él dice que el reino de Dios no consiste en cosas materiales, no consiste en comida, no consiste en bebida, sino que consiste en justicia, en paz y gozo en el Espíritu. Te fijas que la palabra justicia es una palabra sumamente importante. Podríamos hacer un discipulado completo de lo que es la justicia, pero yo solamente quiero animarte a que te puedas ir introduciendo en cada uno de estos aspectos del reino y profundizar en ellos para que podamos vivir realmente lo que es la justicia de Dios. Entonces, vemos que el apóstol explica que el reino de Dios es algo que ya está presente en los creyentes a través de la acción del Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, ahí está. Ahí radica la justicia, ahí radica la paz y ahí radica el gozo. El reino de Dios y la salvación. Aquí Pablo hace esta relación, vincula la salvación con el reino de Dios. Quienes reciben a Jesucristo son introducidos en este reino, son justificados, reciben una ciudadanía distinta por gracia. Entonces, en 1 Corintios capítulo 6, verso 10, aquí Pablo enfatiza en que aquellos que son transformados por Cristo son los que heredan el reino. Y aquí comienza a describir una serie de injusticias y él dice que no erremos. Ahí tú lo puedes leer en profundidad. Dice, no hay que errar, no hay que engañarse a sí mismo, sino que ahí comienza con una lista de quienes no entrarán, no heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué implica? Que Dios desea y necesita que en nosotros ocurra una transformación. Porque alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido comprado, ahora es propiedad de otro. Ha sido justificado por la fe y por gracia, pero es propiedad de otro. No puede seguir viviendo de la manera que lo hacía antes de ser de propiedad del enemigo, porque entendemos que está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No hay un intermedio. O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas. Y gloria a Dios porque Jesucristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos introdujo en el reino de su Hijo. Entonces también vemos que en las epístolas el reino de Dios es eterno,
en su dimensión es eterno y futuro también. O sea, está presente en la vida, en el interior de los creyentes, pero también tiene una dimensión eterna. Y que esta dimensión va a ser manifestada en la segunda venida de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice, porque de esta manera os será concedida abundantemente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También en Colosenses 1:13 indica que hemos sido trasladados al reino de su Hijo Jesucristo, indicando que ya ahora nosotros vivimos bajo una soberanía distinta, bajo la soberanía del reino de Dios, y que nosotros aguardamos la manifestación final del reino. Él dice en Colosenses capítulo 1, verso 13, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Otro punto importante que destacan las epístolas con respecto al reino es que el reino de Dios implica que vivamos de acuerdo a los valores de Dios, a los principios de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo el fruto del Espíritu Santo. Vemos que en Romanos 14:17, que ya lo habíamos citado, no está basado en cosas externas, el reino, sino en vivir en una vida transformada. Y en Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21, nos explica que los que viven y practican las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios, pero en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, vemos cómo es el fruto del Espíritu, cómo se hace este paralelo en ambas naturalezas, en la naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. Leemos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y uno de repente cuando lee esto y se autoanaliza, se puede dar cuenta que nos falta mucho de cada uno de este fruto del Espíritu. Pero Pedro nos explica que esto va en escalada. Podemos ir de una dimensión a otra, y eso va a hablar de la visión que tenemos, y eso lo vamos a ver también cuando hablemos de la parábola de las vírgenes. No me quiero adelantar. Vemos también que el reino de Dios está vinculado a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Los llamados afuera, la asamblea, ¿cierto? La comunidad de creyentes. En Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, Pablo habla que la iglesia como un templo que está siendo edificado para ser morada para Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia como parte del reino debe manifestar los valores del reino, porque son su testimonio. Ok, entonces aquí tenemos como resumen, ¿cierto?, que el reino de Dios es espiritual y se vive en los creyentes mediante el Espíritu Santo, que se entra al reino a través de la fe en Jesucristo, pero que ocurre una transformación. También que el reino de Dios es eterno y será completamente manifestado en la segunda venida de Cristo. También que los creyentes debemos vivir de acuerdo a los valores del reino, practicando la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. Ahora vamos a pasar, para ir finalizando, a lo que es el reino de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se refiere al reino de forma tan directa, pero sí vamos a ver algunas referencias y conceptos que están presentes también. Primero,
Dios es rey sobre toda la creación. Eso lo podemos encontrar en muchos salmos. Solamente voy a citar el Salmo 103, verso 19, que dice: Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. El Salmo 145, del verso 11 al 13, dice: hablarán de la gloria de tu reino y contarán tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Te fijas que Dios es presentado como rey. El reino de Dios será establecido por el Mesías, como punto 2 en el Antiguo Testamento. A mí hay una de las cosas que me sorprende es ver a Cristo manifestado, profetizado tantos años antes de su primera venida, y cómo cada detalle fue cumpliéndose, cómo Dios utiliza las matemáticas, en donde las probabilidades son 0,0,0,0 sobre tantas cosas que es imposible que ocurran de forma aleatoria. Entonces, tenemos que el reino de Dios pertenece al Mesías. En Isaías capítulo 9, del verso 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido. Y antes de seguir leyendo, Isaías, él vivió más o menos 750 años antes de Cristo. Mira la visión que él tiene acerca de Cristo, acerca del Mesías. Dice: porque un niño nos es nacido, indicando que Dios se manifestaría como niño. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mira lo que viene: Dios fuerte, hablando de la deidad de Cristo, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos que aquí se manifiesta quién es este Mesías. Este Mesías no es simplemente un profeta. Si tú has creído que Jesús fue uno de los muchos mensajeros que Dios envió, yo me intercepté con una budista el día de ayer. Y ella me decía que para ella Jesús era un mensajero de muchos que Dios envió. Pero aquí la palabra nos dice algo totalmente distinto. Nos dice que sus características es que Él es admirable, que Él es consejero, que Él es Dios fuerte, que Él es Padre eterno, que Él es príncipe de paz. Es Dios, es Padre y quiere manifestarse. Él quiere manifestar su reino en medio de nosotros. Él quiere morar en nosotros. Él quiere manifestarse a través de nosotros. Él quiere que nosotros seamos introducidos en este reino y vivamos como ciudadanos de este reino. También vemos que el reino eterno será establecido por el Mesías sobre todas las naciones. En Daniel capítulo 2, verso 44 dice: y en los días de esos reyes, hablando Daniel proféticamente en una visión que tuvo de los reinos de la tierra, dice: y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como había ocurrido con todos los otros reinos. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel tuvo una visión, un sueño de una imagen, ¿cierto? Que tenía pies de barro, piernas de bronce, y bueno, y así sucesivamente, un pecho de cobre. No me acuerdo muy bien, lo estudié el año pasado. Pero después llegaba y era lanzada una piedra y era destruida esta imagen, reflejando que todos estos reinos, por muy poderosos,
por muy fuertes que sean, tienen un término, pero este reino, esta piedra angular que es Jesús, esta piedra fundamental del edificio, el cielo y la tierra pasará, pero toda la palabra de Dios se va a cumplir. Y el Mesías, nuestro Cristo, manifestará su reino sempiterno. Su reino será un reino de paz y de justicia. Dice en Isaías capítulo 11, verso 1 al 9, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Vemos también en el Salmo capítulo 2 del verso 9 que el Mesías gobernará todas las naciones con poder, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hablando de Cristo. Pídeme, Dios hablando de Cristo, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Te fijas que el salmista está hablando ya de la autoridad universal del Mesías, del Señor, sobre todas las naciones. Y esta es una de las enseñanzas que vimos en el discipulado anterior y que está muy presente en el Nuevo Testamento. También tenemos que el reino de Dios tendrá una restauración futura. En Amós capítulo 9, verso 11 al 15, dice el profeta Amós, hablando de un tiempo futuro. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en los días antiguos. Entonces hay una restauración. Dice, después de esto volveré y restauraré. Aquí el apóstol Santiago mencionamos y lo indica como un cumplimiento parcial en lo que ocurrió en el libro de Hechos, y dice, después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a edificar para que los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. El tabernáculo de David era tan distinto del tabernáculo de reunión. En este tabernáculo de David podía entrar a cualquier hora y era una adoración continua. Y este es el tabernáculo que el Señor va a restaurar. No va a ser el tabernáculo del monte de la ley, sino que es este tabernáculo donde David puso el arca cuando la recuperó. Entonces, para cerrar, mi pregunta es ahora, ¿estamos viviendo bajo la soberanía del Rey? ¿Estamos reflejando los valores del reino? ¿Estamos dispuestos a vender todo por el reino? ¿A dejar todo por el reino? Refiriéndonos a las parábolas que te mencioné anteriormente del tesoro escondido y de la perla preciosa. Y para cerrar quiero decirte que el que naciere de nuevo es el que va a ver el reino de Dios. Si tú aún no conoces a Jesús, si tú llegaste a esta transmisión hasta este punto, nuestra invitación es que tú le abras el corazón a Jesús. Jesús padeció por nuestros pecados para darnos acceso al Padre, y Él quiere reinar sobre tu vida. Él no solamente quiere ser un profeta, un mensajero para ti, sino que quiere reinar en tu corazón y en tu vida y darte la vida abundante que solamente Él te puede dar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tus palabras, porque nos traen paz, nos traen justicia, nos dan gozo.
Permítenos permanecer en el reino, vivir como embajadores del reino, permanecer en este reino, Señor, que es un reino inconmovible. Gracias por abrirnos las Escrituras. Permítenos conocerte aún más a través de ellas, que sea nuestro deleite, nuestro disfrute, que no solamente las conozcamos, Señor, con una mente, sino que con el corazón, que se nos revelen en nuestro corazón, que arda en nuestro corazón tu palabra, Señor, y que podamos afirmarnos en este tiempo, prepararnos, Señor, para tu venida. Gracias, Señor, por este tiempo discipulado. Bendice a todos los que están conectados y que tu palabra, Señor, sea establecida, tu reino sea establecido en cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.